Muchas gracias por invitarme y es un honor comenzar. Espero que comencemos bien. Mi tema es del liderazgo nostálgico al alto rendimiento. La nostalgia es muy buena en nuestra vida particular, pero es algo complicado en la empresa. Voy a comenzar con Kino. Él sabe poner mejor el tono. Hay un señor andando por la calle y se pasa por un mendigo con una flauta y su perrito. Le echa una moneda y cuando cae la moneda el perro dice miau. Sigue caminando y se va a un café, se siente y dice al mozo, un café, por favor. El mozo viene y dice, servido, pero le trae un helado. Pedí un café, me trae un helado. Le dice, discúlpeme de cambiar de idea, pero en vez de este café, ¿podría traerme una ginebra? Sí, señor, se va el mozo de nuevo y ahora le trae el café. Y el señor reflexiona y dice, lo bueno de estar uno en su país es que conoce cómo funciona todo. Y de eso se trata con mi presentación, de ver un poco cómo funcionan las cosas en este país, en esta realidad, y de esa manera pensar en cómo pasamos de la nostalgia al alto rendimiento. Todo comienza en nuestra cabeza, en el mindset. El mindset define nuestro estilo de liderazgo, nuestra forma de liderar, y el liderazgo condiciona la cultura de la empresa y la cultura, como decía Peter Drucker, se come la estrategia en el desayuno. A veces comenzamos al revés, comenzamos con las estrategias y después chocamos con lo que está en el medio, porque no está alineado con los mindsets. Por eso vamos a hablar más de los mindsets que de estrategias o liderazgo como tal. Comienzo con los mindsets nostálgicos y voy a hablar de una falacia importante. Alguien dice, si a este proyecto no lo podemos hacer rentable, ¿por qué no lo vendemos o lo liquidamos? Le responden, como ya invertimos $50,000, no lo podemos abandonar. Es decir, ya hemos hecho tanto con eso que no podemos ir atrás. Y eso llamamos la falacia del costo hundido o del costo irrecuperable. Otros ejemplos. Llevo 6 meses estudiando este MBA y no me gusta por nada ni me aporta. Pero ya he empezado y lo tengo que terminar, aunque no me sirva. Compré este vestido hace 5 años y solo me lo he puesto una vez, pero como costó $400 y no pienso venderlo por 50, aunque ya no le voy a usar. O me he enterado de que mi novia me estaba poniendo los cuernos, pero como la tenía que perdonar porque llevamos 10 años y ya no podemos acabar así. Todo eso tiene lugar en el pasado. Todo eso viene de atrás. Se produce cuando la falacia del costo hundido, se produce cuando alguien realiza una inversión que no parece rentable y razona de la siguiente manera. No puedo parar ahora, de otra manera todo lo que he invertido hasta ahora ya se perderá. Cuanto más recursos has invertido en algo en el pasado, en una relación, en una carrera, en lo que fuese, más te atas emocionalmente y más te cuesta abandonarlo. A los seres humanos nos afecta esta falacia porque no nos gusta perder, lo odiamos perder. Pero abandonar es de valientes, hay que saber desprenderse y abandonar. Como dice Seth Godin en su libro The Dip, que si una situación no va a mejorar, a pesar de que inviertas más tiempo, dinero o energía, entonces lo mejor es abandonar, sin importar cuánto has invertido y cuánto te ha costado. No olvides que toda acción tiene un costo de oportunidad.
Si te empecinas con una carrera que no te gusta, una relación que no funciona, o un proyecto que no va a ir a ninguna parte, estás renunciando a la oportunidad de estudiar algo que te apasione, encontrar el amor de tu vida o empezar un proyecto que te haga millonario. No permanezcas en el pasado. La vida es demasiado corta para malgastar tu tiempo en un callejón sin salida. Acepta tu error, asuma las pérdidas y pasa la página. Ese es el primer mensaje. Y la pregunta es si somos racionales, si una persona racional solo consideraría los gastos y beneficios futuros y no los pasados. Los argumentos para seguir invirtiendo no deben basarse en el miedo a la pérdida, lo que pasó en el pasado, sino en lo que viene adelante. Lo que pasó, pasó, ya es historia. Pregunto a ustedes si recuerdan alguna ocasión en que se han dejado llevar por la falacia del costo irrecuperable. Anótenlo ahora y déjenlo atrás. Pasen la página. Vamos a las condiciones actuales en que nos encontramos en el país, poniendo contexto, como decía Kino, ver cómo funcionan las cosas acá. Teníamos, como decía Luifer en su introducción, un tiempo largo de mucha certidumbre, es decir, cada año era mejor que el anterior. Teníamos cada año más dividendos en las empresas, más bonos en los ejecutivos y la sensación de que todo va por rieles, bien puesto sobre rieles. Y la previsibilidad era grande. De ahí empezó un periodo de incertidumbre. Lo sentimos más fuerte el año 19, del 19 hasta ahora. En estos años, del 19 hasta ahora, en ningún año hemos operado 12 meses. El 19, con los 21 días, operamos 11 meses y algo. El 20 con COVID operamos 9 meses, el 21 con algunos bloqueos y problemas que hemos tenido, operamos 11 meses y algo, y el año pasado en Santa Cruz, con los 35 días operamos 10 meses y algo. Quiere decir que la operación plena en el tiempo es la excepción, no es la regla. Por lo tanto, deberíamos actuar en ese sentido y decir, aprendamos de eso hacia adelante, y no presupuestemos 12 meses en nuestro trabajo, si no tendríamos problemas. Si no presupuestemos el tiempo que vamos a tener con cierta probabilidad a disposición. Aquí la palabra clave es incertidumbre. El nivel de incertidumbre ha aumentado significativamente, no solamente acá, en Bolivia, en todo el mundo. Hay un índice de incertidumbre que mide en lo que aparecen en los medios las palabras incertidumbre y lo relaciona con la economía, y tenemos un índice del doble comparado con el año 97. Quiere decir, ahora tenemos 2 veces más incertidumbre que el año 97. Entonces, tenemos que aprender de manejar la incertidumbre y no pensar que lo que teníamos como estabilidad es la meta para volver. Entonces, tenemos ahí un riesgo, nuevamente un sesgo, que es el pensamiento binario. En condiciones normales, estamos entre 2 extremos. Todo es posible, nada es posible, pero al medio tenemos una amplia gama de opciones entre lo que es posible y lo que no es posible. Cuando hay mucha incertidumbre, desaparece este rango, esta parte, esta franja del medio, y nos vamos a los extremos. Todo posible, nada posible. Y por lo tanto, empezamos a tener un pensamiento binario. Vamos a los extremos. Entonces, la pregunta siempre ¿es tan extremo, todo o nada? ¿O tenemos muchas posibilidades al medio donde podemos matizar? ¿Cómo gestionamos un entorno de incertidumbre cuidándonos del pensamiento binario? Hay 3 aspectos importantes para gestionar la incertidumbre. La primera es tener competencia de detección de señales.
la capacidad de detectar y entender los cambios en el entorno, de anticipar los acontecimientos que configuran nuevos escenarios que van a impactar en nuestra empresa, en nuestro trabajo, en nuestra vida, con sus riesgos y oportunidades. Y guiarse con señales es más importante que guiarse con números o con estadísticas, porque estas en Bolivia son bastante precarias. Mejor es andar por las esquinas y preguntar a la gente que sabe. Un segundo aspecto es tener la competencia de tomar decisiones, es decir, de ajustar los procesos de decisión a los niveles de incertidumbre. Si somos navegantes en el mar y miramos la marea, miramos los vientos, entonces nos echamos la mirada hacia arriba y si vemos una tormenta adelante tenemos que buscar de hacer el lance. Quiere decir, tenemos que tomar decisiones rápidas, no tiene sentido planificar a 10 años o a 5 años en estos tiempos, sino los plazos se acortan. Y en esos plazos cortos hay que tomar decisiones muy rápidas. Y la tercera es tener competencia de crear resiliencia. Quiere decir, cuando tenemos parálisis o nos caemos, levantarnos y actuar muy rápido. Si volvemos ahora a la competencia de detectar señales, nos vamos a encontrar con ansiedad. Según las ecuaciones emocionales de Chip Conley, la ansiedad es la fórmula matemática de la ansiedad, es incertidumbre multiplicada por impotencia. Por lo tanto, es un producto, no es una suma. Los dos se potencian, las dos variables se potencian. Y con eso podemos llevarlo a nuestro flow, donde cuando estamos en nuestro canal flow o corredor flow, estamos en plena capacidad. Y esa es una función entre reto y capacidad. A mayor capacidad necesito más reto y al revés, más reto requiere más capacidad. Y al medio, en 45 grados, está el corredor flow. Si tengo mucho reto y poca capacidad, siento ansiedad. Y en el extremo, angustias. Si tengo mucha capacidad y poco reto, tengo aburrimiento, relajamiento. Es decir, siento que no estoy en mi corredor flow, no estoy dando lo mejor de mí, no estoy en lo mío, dando lo mejor. Entonces, la pregunta aquí es, ¿dónde estoy? En una situación nueva, en un entorno nuevo, ¿estoy en la ecuación correcta entre reto y capacidad o estoy fuera de mi corredor flow? Y esa pregunta hay que hacer al equipo y a cada uno. ¿Mi equipo está en corredor flow o está subutilizado o está con angustias? Entonces, ¿cómo puedo trabajar la ansiedad? Y uno podría decir, decreto para mí que no voy a tener ansiedad. No funciona, la vida no funciona así, no funciona por decreto. Sino, las dos cosas, impotencia e incertidumbre, las puedo abrir y decir, a ver, miramos la incertidumbre, algo siempre puedo saber, ¿verdad? Algo puedo saber. Y ese algo lo voy a repasar, lo voy a sistematizar, lo voy a afinar y lo voy a potenciar. Y cuando hago eso, siento que no hay tanta incertidumbre. Hay cosas que sí puedo saber. Y por el otro lado, lo que no sé, puedo preguntar. Puedo andar por las esquinas, puedo buscar inteligencia colectiva como acá. Aquí estamos produciendo inteligencia colectiva. Puedo preguntar a otros. Lo que no sé yo, puedo preguntar a otros. Y si yo sistematizo y capitalizo lo que sé y recojo lo que saben los otros, va a bajar la variable incertidumbre. Voy a sentir mucho más control de mi destino. Y por el lado de la impotencia, lo que puedo influenciar y lo que no puedo influenciar. Siempre algo puedo influenciar. Y pregunto a otros, oye, ¿tú crees que yo puedo aportar en algo? ¿Qué crees que puedo aportar? Y cuando me contestan, sé que puedo aportar con algo. Y lo que no puedo influenciar, lo observo, cómo me impacta y qué hace ese impacto conmigo. Yo no puedo controlar lo que está fuera de mí. Eso dice la filosofía estoica, ¿verdad? Pero sí
puedo decidir siempre cómo yo reacciono a lo que viene de afuera y cómo lo manejo. Ese es el único control que tengo. Ahora vamos a ir al alto rendimiento. Hemos hablado de la nostalgia y de las falacias que nos llevan al pasado. Hemos hablado de las condiciones en que nos encontramos. Las condiciones tienen un alto nivel de incertidumbre y eso nos produce ansiedad. Y nos hemos preguntado cómo podemos manejar esta ansiedad, cómo la podemos bajar para que entremos nos pertenecemos en el corredor flow. Ahora vamos a mirar hacia adelante con cuál es el enfoque de alto rendimiento, qué se necesita para ser un gran líder de alto rendimiento, y para eso nos podemos hacer 3 preguntas. La primera, ¿dónde estás buscando para el conocimiento? El conocimiento para anticipar los cambios en tu entorno y así replantear tu modelo de negocio o tu vida. ¿De dónde viene tu conocimiento? Eso es muy importante, porque si estamos en una burbuja, el conocimiento viene de personas que piensan igual que tú y eso no tiene mucha novedad, no tiene mucho valor. La segunda pregunta es, ¿cuál es la diversidad en tus vínculos, en tu red personal, profesional y empresarial? Es decir, ¿eres capaz de hablar con todos? ¿O tienes prejuicios tan fuertes que tú dices, no, con estas personas no hablo porque piensan distinto o son contrarios a lo que yo pienso y creo? Y la tercera, la que más nos interesa para el título de hoy, ¿eres suficientemente valiente para abandonar prácticas que te hicieron exitoso en el pasado? Lo más peligroso es tener mucho éxito durante mucho tiempo, porque tú crees que esta fórmula es para siempre. Y cuando te dicen, oye, ¿no crees que deberíamos cambiar algo? Respondes, ¿por qué crees que estoy donde estoy? Mi receta funciona. Mi receta ha funcionado, evidentemente, pero las condiciones hay que ver, quizá las condiciones que tenemos ahora son diferentes a las condiciones de antes. Y si no logras eso, en términos futbolísticos, quedas en offside. La pelota va por otro lado. Esta tercera pregunta es la que más nos interesa. Y ahí cito a Kahneman y Klein, que han estudiado mucho eso. Hablan de un experimento. Se pide a un grupo de personas que calculen cuántas monedas hay en un frasco transparente. Cuando se hace esa pregunta y se pide la respuesta individualmente y después se promedian los resultados, la precisión del juicio aumenta con la cantidad de los cálculos. Mientras más personas hacen el cálculo y después promediamos, el resultado va mejorando. Si los individuos escuchan a los demás al hacer el cálculo, el primero influye en el segundo, que a su vez influye en el tercero, y eso disminuye el resultado. Eso llamamos el error de correlación. Y eso pasa mucho en nuestras reuniones. Alguien habla y el siguiente dice, ¿cómo dijo el que me antecedía en la palabra? Ya estamos dentro de un corredor, ya no aportamos nada nuevo, sino estamos simplemente matizando lo que otro ya ha dicho. Nos encajamos en lo que dijo el anterior y el siguiente, y así vamos. Cuando se trabaja en el equipo, debemos pedir a cada uno que escriba sus conclusiones en una hoja de papel separado, individualmente. Es decir, ¿tú qué crees sobre eso? ¿Qué concluyes? Y vamos a ver una gran diversidad. Si decimos eso, a ver, dígalo, el primero lo dice, el segundo se refiere a lo que el primero ha dicho. Si no hacemos eso, el debate creará un alto nivel de conformidad, lo cual reduce la calidad de los juicios. Ahora vuelvo a esa pregunta, si somos suficientemente valientes para abandonar prácticas que nos hicieron exitosos en el pasado. ¿Sigues haciendo lo que te es familiar y cómodo? Si ustedes toman un papel y se preguntan, ¿lo que estoy haciendo es lo mismo que he hecho hace un año? ¿O qué es diferente lo que estoy haciendo ahora frente a lo que he hecho antes? ¿Cuánto de nuevo van a encontrar? ¿Esperas que los buenos tiempos vuelvan? Cuando decimos, a ver, ¿cuál es tu futuro deseado? Y les decimos, yo quisiera que sea como el año anterior a la pandemia. Esa sería la vuelta al pasado, el manejo con el retrovisor. Nadie se le ocurriría en su auto manejar con el retrovisor, ¿verdad? Si no, siempre tendríamos que mirar adelante.
Y la tercera pregunta, ¿eres capaz de superar la resistencia emocional para soportar a gente que te dice que sus ideas son ingenuas, que tus ideas son ingenuas, imprudentes o mal pensadas? Ahí vuelvo a ese ejercicio de la reunión. Pregunta y que cada uno lo diga por separado y no lo que es políticamente correcto en tu empresa. Las personas que te siguen, que te seguirán, cuando des un salto, a veces no son cómodas. A menudo son personas que piensan de manera diferente. Pero eso no nos gusta. No nos gustan las personas que nos dicen algo diferente, algo que es diferente a lo que nosotros pensamos. Queremos escuchar lo que nosotros pensamos, queremos que nos afirmen lo nuestro. Y esa es una trampa. Eso no te hace un líder grande, sino te hace un líder bien conformista. Cuando das cuenta que las cosas se complican, hay dos preguntas que te puedes plantear. Una es, ¿qué hicimos mal? Eso nos lleva a la corrección. ¿Cómo podemos corregir en el futuro? Como decía el Dalai Lama, si pierdes, no pierdas la lección. Entonces, aplica tu aprendizaje. Pero a menudo, vamos a la otra pregunta, ¿quién nos hizo eso? Lleva a sentirse víctima, a la inacción, a las teorías de conspiración y a la paranoia. Es decir, buscamos siempre la culpa afuera, los otros. Es que no hemos hecho esto porque no nos han dejado. Este otro me hizo algo diferente y eso me desconfiguró. Buscamos el problema afuera, en los otros. Un gran líder de alto rendimiento nunca busca el problema en otro. Siempre empieza consigo mismo. La pregunta para ustedes, ¿cuál es la pregunta que ustedes aplican? ¿La primera o la segunda? ¿Y cuál es la pregunta que aplica su equipo? Su equipo busca las cosas, busca los problemas en su ámbito que controla o lo busca de afuera haciéndose víctimas y objetos de otros. Eso es muy importante de sentirse sujeto y no sentirse objeto. Sigo con los mindsets. Quisiera contraponer dos formas de pensar nuestro trabajo como líderes de alto rendimiento. Uno, metafóricamente, lo llamo el pensamiento de autopista y el otro lo llamo el pensamiento de montaña. En Bolivia hemos tenido durante buen tiempo, desde hasta el 19, riesgos muy conocidos, condiciones muy parecidas, como dijimos al principio, un año parecido al otro, pocas variables. Imaginémonos que nos vamos en nuestro vehículo de acá a otro lado, a Montero, en una ciudad en el norte. Si vamos en una carretera, hay pocas variables que controlar, el tráfico, el vehículo, el horario, cómo está, y nos podemos ir. Tenemos la información suficiente, no es complicado. Y es posible calcular en qué tiempo llego. La ruta es previsible, estable, delimitada y puedo ir con alta velocidad. La velocidad la puedo mantener uniforme en un sprint, puedo ir muy rápido porque tengo relativa certidumbre, sé lo que viene un poco más adelante. Pero a partir del 19 en este país todo ha cambiado y ahora tenemos riesgos desconocidos. Tenemos muchas variables políticas, económicas, el dólar, la inflación, las importaciones, los márgenes que se achican, la imposibilidad de traspasar el aumento del costo al precio, la nueva fórmula P por Q, 1000 cosas a la vez que antes no teníamos que mirar. El mejor ejemplo es que hasta enero de este año en Bolivia nadie tenía que pensar cómo funciona el mercado de divisas. Si necesitaba dólares, me he ido al cajero y saqué dólares. Si necesitaba transferir para pagar a mi proveedor, llamé al banco y mandé. Desde febrero ya no es así. Desde febrero tenemos por lo menos 4 tipos de cambio paralelos. Cada uno de estos 4 funciona de otra manera. Si no los entiendo, si no los estudio, me puede costar muchísimo dinero. Eso se complejizó. Es otra realidad que tenemos ahora.
No se puede ver en la metáfora, si estoy en la montaña no puedo ver qué hay detrás de la próxima ladera, si hay un precipicio, si está plano, no lo puedo ver. Como en la autopista puedo ver lo que hay más adelante porque está diseñada para eso. En la montaña hay partes empinadas y partes planas. En las planas puedo ir un poco más rápido, pero después tengo que irme otra vez lento. Y la ruta no está determinada, la tengo que buscar. En la montaña yo tengo que ver cómo llego, cómo voy a subir, no está nada dicho. No puedo ir con mi libro y decir vamos a ir así o así, o con mi auto, donde las reglas del tráfico están bien definidos. Tengo que hacer giros, tengo que tener diferentes velocidades, tengo que ir muy rápido en cierto momento para recuperar tiempos, pero tengo que pensar en un maratón que llegar a la cima cuesta tiempo y tarda. Quiere decir, a partir del 19 en Bolivia tenemos que gestionar como en montaña. Y eso es un reto grande porque la tentación es seguir gestionando como antes. Porque antes lo hicimos así y tuvimos éxito. Pero con las condiciones que hemos dicho que han cambiado, ese éxito ya no está asegurado. Y trabajar en la montaña con mi equipo también es diferente. En la montaña no puedo dejar a nadie atrás. Mi equipo tiene que tener vocación de sacrificio. Es decir, yo sé que es difícil, en la noche a lo mejor vamos a tener frío, no tenemos suficiente comida, es otra condición. Y esa otra condición la tenemos que exigir al equipo. Y la tenemos que entrenar al equipo de que esta es una ida por las montañas. Por lo tanto, hay que cambiar el mindset al modo montaña. Otra idea del mindset, de la calibración de nuestra cabeza, de la recalibración de nuestra cabeza, de nuestra forma de pensar y de actuar, eso es mindset, significa que tenemos que enfrentarnos a adversidades, a situaciones que cambian rápido. Cuando cambia algo, entramos primero a la zona de reacción. Algo cambia y tenemos que hacer algo. Eso se ha visto muy bien durante COVID, cuando nos cortan la circulación. Las empresas empezaron a actuar, tenemos que ajustar, no tenemos ingresos, tenemos que despedir a la gente, entonces estamos con una visión estrecha en esa zona de reacción. Solo vemos lo de ahora, no tenemos mucha visibilidad hacia adelante y actuamos por impulsos y a veces sobre reaccionamos. Quiere decir, reaccionamos, hacemos cosas a destiempo, demasiado rápidas. Y nuestras hormonas son cortisol, el de estrés, y adrenalina, ¿no? Estamos en tensión permanente. Y eso nos genera una situación, un estado anímico, un estado emocional de confusión, temor, angustia, fatiga y agitación. Si ante los cambios del entorno nos quedamos en la zona de reacción, vamos a tomar un montón de decisiones equivocadas y vamos a tener un ambiente en nuestra empresa muy desagradable. Y nos vamos a chocar porque no tenemos las condiciones para manejar bien. Por lo tanto, hay que dejar esa primera zona y ir a la segunda, que llamaría la zona de aprendizaje, en que decimos nos tenemos que adaptar y tenemos que tomar la incertidumbre como un hecho. No reneguemos ahí porque las cosas son ahora diferentes, sino son como son. Y eso nos exige otros métodos, técnica de escenarios, nadie sabe lo que va a pasar, pero podemos pensar lo que puede pasar y estamos preparados para diferentes posibilidades y las decisiones las escalonamos. Quiere decir, tomamos las decisiones paso a paso, de manera distinta, manejando la ansiedad, ¿se acuerdan? Incertidumbre, impotencia, para adquirir nuevamente sosiego y serenidad y de esa manera tener la capacidad de tomar las decisiones con la cabeza fría y con la información poco decantada. Ahora ustedes podrían decir, bien, hemos pasado de la reacción a la adaptación y ahora nos quedamos en la adaptación. Eso no es suficiente tampoco.
hay que ir a una tercera, que es la zona de crecimiento. La zona de crecimiento significa que nos anticipamos, no solamente nos adaptamos, nos anticipamos. Tomamos decisiones ahora que tienen efecto mañana, porque entendemos el futuro desde allá. Porque si solamente nos adaptamos, seremos uno más del montón y no nos vamos a poder diferenciar con nadie. ¿Dónde ponemos foco? En las oportunidades, no tanto en los problemas, sino en las oportunidades, generando una nueva visión. Y decir, toda situación tiene oportunidades y las grandes fortunas precisamente se hacen en entornos de adversidad, no cuando todo está bien. Cuando todo está bien, tenía un jefe que decía, cualquiera puede. La cosa es cuando tenemos adversidad. Y ahí se reposicionan las buenas empresas y los buenos profesionales. Eso nos permite tener otras hormonas, movilizar otras hormonas más agradables, las dopaminas, las oxitocinas, y tener, por lo tanto, otras emociones, nuevas expectativas, nuevos alientos y nuevos afanes. Y uno puede enfrentar la situación todo el tiempo con cortisol y con adrenalina. Me voy a desgastar y me voy a morir como empresa y como persona. Pregúntense en qué zona se encuentran. Si están en la zona de reacción todavía, que las cosas se han complicado y tengo que reaccionar y me siento bajo presión, o estamos en la zona de aprendizaje y ya estamos dispuestos a adaptarnos, o ya nos hemos ido más adelante y estamos en la zona de crecimiento. Después de estas situaciones complicadas como en Bolivia ahora, van a quedar los que se van a quedar más fuertes, los que están en la zona de crecimiento. Las crisis no solamente tienen perdedores, tienen ganadores. Y los ganadores son los que logran pasar a la zona de crecimiento. Ese es un tema personal, ¿dónde estoy yo? Y ese es un tema de mi equipo. Ustedes son responsables de sus equipos y a ver dónde se encuentran sus equipos, con qué características actúan y toman decisiones. De ahí otro mindset más, el ambidiestro. Estamos siempre en aprovechar mejor lo que tenemos, la eficiencia, aumentando escala, haciendo mejor lo que estábamos haciendo antes. En las situaciones de ahora, si solamente trabajamos la eficiencia y trabajamos la escala, no vamos a llegar a la zona de crecimiento. Nos podemos adaptar, pero no vamos a llegar a la zona de crecimiento. Tenemos que pasar a la exploración. Tenemos que buscar, encontrar, iterar o retirar cosas que ya no sirven, que ya no van a funcionar porque han funcionado en otras condiciones, pero no en estas. Si en Bolivia no tenemos dólares y mi empresa importa, tiene un alto componente de importación en sus costos, tendría que pensar, explorar cómo podría manejar este costo. No puedo hacer lo mismo que he hecho el año pasado. El problema es que en nuestro diario vivir nos quedamos mucho en el aprovechar y poco en el explorar. Porque el explorar es otra disciplina que requiere tranquilidad, aislarse un rato, pensar, ser creativo, tener el coraje de desechar cosas, de probar cosas, desechar cosas, y eso no gusta muchas veces ni a nosotros mismos ni a nuestros superiores. Hay que tener coraje para explorar y hay que hacerlo bien hecho. El mensaje aquí es, si no exploramos, si no modificamos nuestro modelo de negocio, si no agregamos a nuestra propuesta de valor cosas nuevas que corresponden a una situación nueva, no vamos a sobrevivir o vamos a ser muy mediocres, aunque ahora seamos líderes. Eso es la historia de muchas empresas que son líderes y dejan de explorar porque están muy bien y mejoran eficiencia, pero no agregan ya nada nuevo, dejan de explorar. Entonces, las dos cosas, ambidiestro, hay que hacer bien lo que hacemos en el día a día, pero eso no es suficiente. Hay que explorar, hay que cambiar modelos, hay que cambiar formas de trabajo. Las dos cosas. Para terminar,
Hay algunos nos y algunos sís para el alto rendimiento. El primer no es trabajar, pensar, actuar con el retrovisor, de preguntarnos todo el tiempo qué pasó y nos explicamos el pasado. Dicen a los economistas, son excelentes para explicar el pasado, ¿no? La tendencia viene así y ahora entendemos el pasado, pero no hemos tenido ninguna idea para más adelante. En vez de ir con el retrovisor, hay que trabajar prospectiva. ¿A qué nos tenemos que preparar? ¿Se acuerdan? En la zona de crecimiento, la palabra clave es anticipar. No adaptar solamente, anticipar. El segundo no es que estamos con un gran abanico de análisis y un overkill de información. Nos ocupamos de 1000 cosas, leemos todos los días en las redes sociales un montón de cosas. Estamos llenos y ocupados permanentemente de miles de cosas y no tenemos tiempo de explorar, no tenemos tiempo de buscar, no tenemos tiempo de mirar las señales, porque estamos todo el tiempo metidos en 1000 cosas y escuchando 1000 cosas, la sobrecomunicación. La respuesta es foco, poner foco. Foco a lo que más impacta, a mi rubro, a mi empresa, y buscar las afirmaciones y datos que son significativos, preguntándonos siempre, ¿esto es algo que no sabía? ¿Esto es algo que me agrega? ¿O es algo más de lo que ya sabemos? El otro no es lo que es querer prognosticar, es querer saber lo que va a pasar. Es imposible, nadie sabe lo que va a pasar, nadie es profeta. Lo que podemos hacer sí es preguntarnos lo que puede pasar. Y el futuro es múltiple, hay diferentes posibilidades. Hay una más optimista, más pesimista, hay una que viene del pasado, otros que rompe. Siempre preguntémonos qué otra posibilidad hay, qué más puede pasar además de lo que ya estamos viendo. Escenarios. Es una técnica que se adecua a estos tiempos. Otro no es quedarnos en los riesgos cuando cambian los vientos y estoy navegando, entonces hay que asegurar el barco. Eso hay que hacer, siempre hay que cuidar los riesgos. Un buen negocio es ver si los riesgos suben, los rendimientos tienen que subir, porque si no, los riesgos quedan descubiertos. Tengo que ver a los riesgos y tengo que cubrir los riesgos y tengo que entender los riesgos. Pero eso tampoco no es suficiente. El sí dice riesgos y oportunidades. Recuerden la zona de crecimiento, enfocada en las oportunidades. Entonces, las dos cosas y un buen juego entre los dos. La otra es lo de pesimista-optimista. Cuando analizamos de fondo una situación complicada, a menudo me dicen, eres muy pesimista. No, yo no soy pesimista. Cada uno toma una postura. Yo puedo ver más lo complicado, otro puede ver más los riesgos, otro puede mirar más las oportunidades, pero es una decisión individual. Yo no puedo decir, como yo soy optimista, tú tienes que ser optimista. Cada uno tiene que tomar una decisión. En el sí es que cada uno adopta una postura de acuerdo con su lectura de la información y de los escenarios que considere. La consigna que me gusta más a mí es gestione como pesimista, invierta como optimista. Quiere decir, en tu día a día tienes que ser un poco paranoico, tienes que cuidar las cosas de manera muy, muy caduca, pero eso no significa que no ves más adelante las cosas. Gestione como pesimista, piense en lo que puede pasar, piense en el peor de los casos y esté preparado para el peor de los casos. Eso no significa que al mismo tiempo soy optimista, porque sé a la larga voy a seguir adelante y voy a anticipándome, voy a tener una mejor posición, no importa cómo está mi entorno. Para terminar, un mar calmo nunca hizo un marinero diestro, decía Franklin Roosevelt, esa es la consigna. Tenemos un mar revuelto, eso nos va a hacer marineros diestros. Muchas gracias.